Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz, el que suscribe. Y vamos con Soradora. ¿De quién? De mi señor Clemente, que es el que me lo ha mandado. Bueno, ahora es mía, pero antes también tengo que deciros que efectivamente es Soradora, que es la firma. Y vamos con Bronceliance o Bronceliance. Bueno, un nombre que es que morirse. Voy a coger, tengo aquí la cajita. He puesto, sí que voy a poner un momento la aproximación de la cajita, aunque se ve perfectamente que pone Soradora todo el tiempo. Y el vial que está aquí de esta fragancia que me parece absolutamente una maravilla. Sí, está muy bien hecha, muy bonita, muy resultona, muy resalada, sí, y además una fragancia absolutamente unisex, absolutamente unisex. Pero sin más historias, vamos a meternos en las notas, porque notas como tiene unas cuantas y yo es que voy a leerlas, porque es lo más fácil, van en bloque. Así que tenemos limón, lima, tenemos bergamota, también tenemos ron, jengibre, canela, vainilla, castoreo, caramelo, lleva civeta, extracto de CO2, lleva iris, cilantro, sésamo y estírax. ¡Ay, que vivan las resinas! Bueno, vamos a ver, tenemos una fragancia que es moderada en todos los sentidos. No es una estridencia ni muchísimo menos. Es un perfume, concentración de parfum, que nos va a ser muy resultón porque... Voy a cogerlo, por lo menos tengo algo en la mano, ¿no? Digo yo, aunque él sea el vialcico, aunque la botella la pongo por aquí o por allá, por supuesto. Y tengo que hacer una corrección porque no es concentración eau de parfum. Aquí estamos en una concentración extracto, que es lo que pone aquí. Soradora, extracto de perfume. Sí. Precio, pues 200 pavos. Si no ha subido por la inflación y todas estas cosas, que ya sabemos lo que hay. Bueno, corrijo. Extracto de perfume que dura más de 10 horas sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que son 10 horas en proximidad, no son 10 horas proyectonas, porque vuelvo a repetir, es absolutamente moderada. Sí que aquí vamos a atomizar y vamos a tenerla como a 1 metro, metrito y medio, como mucho, en la primera hora y media, sí, así tal cual, y que luego se va a ir retrayendo poco a poco. También al ser una concentración extracto, lo que nos vamos a encontrar con esta Soliance, o como se diga ya, es que ya no sé ni cómo se dice, Dios mío. Bronceliance, de bronce, Bronceliance. Bueno, pues con esta Bronceliance... ¡Qué nombres! ¿Por qué no ponen cosas más fáciles? El caso, sobre todo de recordar, el caso es que vamos a sentir que hay que darle tiempo también para que los alcoholes, pues todo se vaya pues cogiendo calor, llevan menos cantidad de alcohol y entonces hay que calentar. Necesita calentarse con la temperatura corporal, pero bueno, que se percibe perfectamente. Tú atomizas y aquí hay jugo, que nadie se piense que no se huele, porque aunque sea extracto, los extractos se huelen, pero el comportamiento es distinto a lo que sería una concentración eau de toilette, que ya ni te cuento, uno de parfum, que sigue siendo un comportamiento diferente. El extracto ya lleva menos concentraciones, suben más, en teoría, los naturales y necesita pues un poquito más de precalentamiento. ¿Vamos a hacer el calentamiento? Pues eso, para no atrofiarse. El caso es que, por eso digo que vamos a tenerlo durante aproximadamente y vamos a poder sentirlo bien zumbando, pues eso, pues durante 1 hora, horita y media. Luego se va a ir haciendo una retracción, pero es que se queda perceptible, que nadie sufra, que esto se siente. El detrimento es que efectivamente pues estás pagando unos 200 euros, sí que ese es un extracto de perfume, pero dices, jolín, coñe. Pero quien se compra, por ejemplo, esta Bronceliance, tiene que ser plenamente consciente de que lo que se está comprando no es proyectón, se mueve dentro de la elegancia, que además tienes un extracto que te sirve para cualquier momento del día y cualquier época del año, porque es una absoluta gozada dentro de lo que sería la perfumería de Soradora. Este es un alto exponente dentro de lo mejorcito que tiene la firma. Evidentemente la apertura se hace con cítricos. Tenemos esa apertura cítrica que, bueno, la apertura aquí ya está hecha porque ya está atomizado desde hace ya un montonazo de tiempo y ya sale cítrica,
pero automáticamente sí que estás sintiendo ese tono de ron que permanece durante un montonazo de tiempo, ¿eh? Esa nota cítrica con ron va manteniéndose a lo largo aproximadamente de unas 3 horas. 3 horas con esa sensación, ese touch de ron que además es alcohólico. Quiero hacer énfasis. Otras veces digo que la recreación del ron va muy dado porque han incorporado ese toque de madera de roble y hace enriquecer la composición. Aquí tenemos mucho más una sensación, ese toque de ron tal cual líquido, que no tanto en cuanto sustentado en la recreación de la barrica o del olor de la barrica que puede impregnar un ron añejo. Aquí tenemos más ese ron añejo pero puro, sin tanta madera de por medio, y por eso gana un poco más en grado alcohólico, pero me estoy refiriendo al ron, no a la composición, porque la composición no es rica en alcoholes, ¿eh? No se siente un trayazo de alcoholes ni nada de eso cuando atomizáis, ¿eh? Me refiero a esa nota concreta y a la percepción que tengo yo con respecto al ron empleado. No tengáis ningún tipo de miedo tampoco al respecto de que lleva el castoreo y la civeta dentro de la composición, porque está muy testimonial, es prácticamente imperceptible. Es para darle un poco más de redondeo, a la vez no es que sea redondeo, sino que están consiguiendo mayor fijación de la fragancia. Han empleado estas moléculas o naturales, no sé lo que habrán empleado concretamente, pero entiendo que lo han utilizado para no solamente dar ese toque animálico a la fragancia muy tenue, muy sutil, pero que al final tiraré una de las dos cosas, porque tengo la caja y el vial en la mano. Voy a dejar el vial. Tiene más riesgo el vial que se caiga que otra cosa. Están ganando en fijación, como iba diciendo, no están aportándole un touch y un punch animálico para que la fragancia vaya ganando en masculinidad ni nada de eso, porque la verdad es que cuando empieza a jugar ya la zona del secado, sí que tenemos esos animálicos, pero es que se endulza, se carameliza y luego encima pues con el toque de vainilla que más queremos, pero es un gourmand delicado, suave, no llega a gourmandizarse al 100%. Tenerlo presente porque es importante. Que nadie se piense que estamos ante un gourmand puro, porque no es un gourmand puro. Tiene esos toques gourmands, pero están jugados también con lo que son las flores, por supuesto. Tenemos lo que serían las vainillas y hacemos una comparsa perfecta con todo lo que son los caramelos, que van jugando esa base importante de darle un pelín más de cremosidad a la fragancia, pero en ninguno de los casos hace que la civeta y el castoreo sean protagonistas, ni muchísimo menos, de este extracto. Mercadona diría que es un EDP. Fíjate tú lo que son las cosas. Pues no, es extracto de perfume o XDP, que es como se llaman a los extractos, XDP. Recordar también que lleva ese cilantro fantástico, aportando también un crunch al principio, ¿eh? Está como en la zona media, yo lo metería más en la zona media que no tanto en cuanto en la zona de salida, y efectivamente con el Styrax va ganando en resinas, en poderío de fijación, o sea, pensar civeta, castoreo, Styrax, perfecto para que aguanten un montón de horas, desde la sutileza y midiendo muy bien las concentraciones para que no sea algo súper pesado y machacante. Esto es un gustazo, ¿eh? Antes he dicho también que lleva extracto de CO2, bien que sepáis que, por aquello de explicar un poco, es un solvente súper cítrico que se emplea en perfumería, ¿de acuerdo? Ahí lo dejo. Esto ya es cosa de la gente de los orgásmicos, que son los que pagan en Patreon. Vale, pero tenía que decirlo. Se nota y está presente y además es un toque muy chulo lo que tiene, pero no es el protagonista, ¿eh? Aquí yo creo que es más esa fase intermedia lo que te termina de enamorar o de que no te enamore de la fragancia en absoluto, porque pasa de los cítricos, super cítricos, entre comillas, a ese segmento que está entre flor por el iris, por supuesto, con la civeta, el castoreo, la vainilla y todo haciendo ahí un juego muy chulo, pero que de verdad al final no tenemos nada que sea absolutamente ni ambarado, ni cremoso, ni nada de eso. Se mantiene en resinas. Yo creo también, evidentemente, pues es el aporte masculino que puede tener la fragancia. No la compréis a ciegas si os atrevéis a haceros con un vialcico,
y a probarlo tranquilamente y veis si os mola, no os mola o lo que hacéis con ella. O no la compréis, gastáis el vial y chimpum, os lo dejáis por ahí tirado y si te he visto ni me acuerdo. Pero muy guapo, muy guapo este Bronze Leons de... o como se diga, es que ya no sé ni cómo, como no sé cómo se dice, pues qué más me da. El caso... Sora Dora, Dora la Exploradora, que por cierto, a ver si hay película ya, no sé si está estrenada o no, pero hay película de Dora la Exploradora, hay que verla. Bueno, mola mucho, además tiene un punto muy Marc-Antoine Barrois, tiene un punto muy Barrois, esta Sora Dora tiene un punto Barrois importante, no son, estoy hablando como firma, o sea, la perfumería de Marc-Antoine Barrois, iba a echar mano aquí, pero no quiero sacarla. Tiene ahí un punto muy Marc-Antoine Barrois. Ahí lo dejo. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. No sé realmente... bueno, los momentos y ocasiones especiales, todos. Da exactamente igual. Me gusta para los novios. Para los novios, no para la novia. Y para los actos especiales, si sois los protagonistas también me mola, pero sí, no estáis buscando pegar un fogonazo de proyección, ni de estela, ni de nada. Simplemente que estéis buscando sobriedad, que se os huela, porque se os huele sin ningún tipo de problema, pero sin machacar. Me gusta mucho en el ambiente de oficina, sitios cerrados, no se pone... pesada ni nada de eso. Además de esto, que es que cuando andas se genera una estela muy chula que puede hacer incluso que vaya volteando cabezas, como os gusta tanto decir, por aquí y por allá. Repaso: estela, proyección, duración dicho. Las ocasiones especiales, halagos, pues depende. Esto es una cosa, esto es como siempre. Los halagos es que depende. Si gusta, no gusta, o tú gustas o dejas de gustar también, que eso hay que tenerlo en cuenta. San se acabó, que no hay más historias ni más rollos. Que nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo que os suscribáis, le des al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido, machotes y machotas mías. Nos vemos enseguida. Posiblemente esta noche con un directo, quién sabe o no, ya lo veremos. Auf Wiedersehen.